Muy buenas noches. En este día vamos a explicar las leyes de los gases, incluyendo la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ley general de los gases y la ley del gas ideal, igual hecho por el autor Crisidio para lo que es el canal de YouTube acerca del salón y los procesos físicos y químicos a nivel de preparatoria y licenciatura. Quiero agradecer también de antemano las visitas y las suscripciones al canal, que la verdad me han agradado mucho estas participaciones y me han alentado para hacer más videos. Sin más que agregar, vamos a empezar con este video, espero les guste. La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante el volumen de una muestra de gas varía inversamente a la presión. Lo que estamos viendo aquí es que a temperatura constante este proceso se llama proceso isotérmico y vemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto es con respecto a un proceso. Si tuviéramos dos procesos, veríamos que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Y si lo graficáramos, veríamos que es una gráfica como una hipérbola, donde vemos que si un eje crece, el otro disminuye. Y de aquí empezamos también a ver algún problema. Aquí vemos que dice que en un recipiente se tiene confinado un gas de helio, el cual se encuentra con una presión de 123 milímetros de mercurio y con un volumen de 245 mililitros. Si la presión cambia a 324 milímetros de mercurio, ¿cuál será su nuevo volumen? Y expresar el volumen en litros. ¿Cambiaría el resultado si cambiamos las unidades de milímetros de mercurio a atmósferas? Haciendo esto, les pongo aquí la forma de plantearlo. Tengo los datos, presión 1, volumen 1, presión 2 y lo que nos pide ese volumen 2. Aquí lo que vemos es que vamos a despejar de la ecuación de volumen 2 y me daría lo que es la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 2. Y sustituyendo los valores tengo que 123 mililitros de mercurio por 245 mililitros entre 324 mililitros de mercurio, lo que me da un total de 93 mililitros. Si esto lo transformo a litros me da 0.093 litros. Y si yo cambio las unidades atmósferas, nos queda que es 0.16 atmósferas por 245 mililitros entre 0.42 atmósferas, que eso es igual a la misma cantidad en mililitros, que son 93, igual lo pasamos a qué? A litros y nos da la misma cantidad. Si nos damos cuenta, las unidades aquí las puedo expresar de la misma manera, no hay ningún problema. Y entonces para la ley de Boyle vemos que la presión y volumen solamente nos hace falta que concuerden las unidades. Pasemos al siguiente problema. Dice, una jeringa con un gas a una presión de 68 centímetros de mercurio y con un volumen de 20 mililitros se comprime hasta un volumen de 13 mililitros. Igual aquí tengo la presión 1, el volumen 1, la presión 2 y el volumen 2. Aquí lo que vamos a es despejar la presión 2. Y la presión 2 es igual a 78 centímetros de mercurio por 20 mililitros entre 13 mililitros, que es igual a una presión de 120 centímetros de mercurio con respecto a las unidades. Vemos que igual no afecta las conversiones en esta cantidad. Vamos al siguiente problema. Una llanta que tiene una presión inicial de 2.2 atmósferas y con un volumen de 243 mililitros se somete a cierta presión con un volumen final de 190 mililitros. Igual tenemos los datos, presión 1, volumen 1 y volumen 2. Aquí lo que nos pide otra vez es la presión 2. Despejamos y vemos que el volumen 2 va a pasar dividiendo a la presión 1 por el volumen 1. Y sustituyendo los valores tenemos esta ecuación que es 2.2 atmósferas por 243 mililitros entre 190 mililitros, que esto es igual a 2.81 atmósferas. Las unidades igual concuerdan y recuerden que estamos hablando de un sistema isotérmico donde la temperatura no cambia. Vamos al que sigue. El problema complementario 3. En una pelota llena de aire se contiene con una presión de 1.2 atmósferas. Si el volumen inicialmente era de 125 mililitros, ¿cuál será su volumen al rebotarlo y aumentar su presión a 1.5 atmósferas? Todo lo que estamos viendo aquí es que tengo la presión 1, el volumen 1, la presión 2, nos pide el volumen ¿qué? 2. Igual despejamos y nos daría entonces al sustituir los valores 1.2 atmósferas entre 1 por 125 mililitros entre 1.5 atmósferas, lo que nos da el volumen a 100 mililitros. Por favor, quiero que chequen los despejes para que no tengan ningún error. Y pasamos al siguiente. En un recipiente cerrado está
contenido un volumen de un líquido a 1.1 atmósferas. Si el volumen inicial era de 323 mililitros a 1 atmósfera, ¿cuál es su volumen final? Igual aquí lo que hacemos es tener presión 1, volumen 1, presión 2 y nos piden el volumen 2. Entonces aquí lo que hacemos es despejarlo y vemos que la presión 2 va a pasar dividiendo al presión 1 por volumen 1 y aquí a subir los valores vemos que el resultado sería 355.3 mililitros. Espero que no se hayan aburrido con estos problemas y vamos a pasar a los que siguen. La ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que con presión constante a una masa de gas, el volumen es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí lo que estamos viendo es que el sistema es isobárico porque no hay cambio de presión. Lo de isobárico se refiere a los bars que están en esa unidad de presión. Y vemos que la ecuación ahora dice que es el volumen 1 entre la temperatura 1, que es igual al volumen 2 entre la temperatura 2, y vemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, y si yo lo grafico me daría una línea recta. Pasemos a los problemas, que van a ser menos, gracias a Dios. Y dice, sobre un tanque caen rayos de sol, los cuales aumentan la temperatura del recipiente, incluyendo los del gas confinado, el cual se encuentra a una temperatura inicial de 25 grados centígrados, con un volumen de 400 litros. ¿Cuál será el volumen final del gas si se calienta hasta una temperatura de 32 grados centígrados? Aquí sí tengo que hacer hincapié en que no pueden trabajar temperaturas en grados centígrados o Fahrenheit. Hay que hacerlos en Kelvin, por favor. ¿Ok? Entonces, transformando las unidades, tenemos que la temperatura que era de 25 la transforma ¿qué? Sumándole 273 para que me dé 298 grados Kelvin. Por favor, hagan este hincapié muy sencillo. Y al hacer este ejercicio, lo que vemos es que hacemos la transformación. Igual los 32 grados centígrados que tengo en la parte de abajo, pásenlos a Kelvin, sumándole 273 unidades. En la fórmula lo que estamos viendo es que aquí el despeje ahora va a cambiar. ¿Qué es lo que me piden ahora? El volumen 2. Entonces, el volumen 1 va a multiplicarse por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Dando los valores nos da 400 litros por 305 Kelvin entre 298 Kelvin, lo que me da un volumen de 409.3 litros. Pasamos al siguiente. Y aquí nos dice que en un tanque de gas con capacidad para 45 litros presenta una temperatura inicial de 34 grados centígrados. A un volumen de 32 litros, si se alcanza su capacidad máxima de volumen, ¿a qué temperatura se encontrará el tanque? Entonces aquí igual tengo los valores de volumen 1, temperatura 1, que igual hay que sumar los 273 unidades para pasarlos a Kelvin, el volumen 2 que son 45 litros y la temperatura 2 que es lo que nos están pidiendo. Aquí igual despejamos. ¿Cómo despejamos? A ver, veamos. La temperatura 2 va a multiplicar al volumen 1. La temperatura 1 va a multiplicar al volumen 2. Y luego de ahí lo que va a pasar es dividiendo el volumen 1 hacia abajo y vemos que sería volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1. Y las unidades son 45 litros por 307 Kelvin entre 32 litros que nos da igual a 431 Kelvin. Recuerden por favor pasar las unidades. La que sigue. Problema complementario 2. En un globo inicialmente se encuentra un gas con un volumen de 231 mililitros con una temperatura de 36 grados centígrados. Después de unos días con el clima frío de la mañana se aprecia que ahora se encuentra un volumen de 2/3 del que se encontraba inicialmente. Entonces lo que vamos a ver aquí es que nos piden en pocas palabras cuál será esa temperatura. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, el problema está un poco más completo ya que no nos da un volumen inicialmente en unidades, sino que hay que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Ok, el volumen inicial es de 271 mililitros. La temperatura inicial es de 36 grados, lo que le hago sumar 273 y me da 309 Kelvin. Y ahora multiplicamos al 231 por 2/3, o sea, multiplicarlo por 2 y luego dividirlo entre 3. Y me da 154 mililitros. Al hacer este cambio lo que nos da es 309 Kelvin por 154 mililitros entre 231 mililitros. Y aquí lo que estoy viendo es que me pide los grados en ¿qué? En Celsius. Para esto lo que hago es a la unidad, al final le restamos 273 y me da menos 67 grados Celsius. Está demasiado frío como para un globo, pero así nos dieron estas cuentas. Pasemos al siguiente ejercicio. Ley de Gay-Lussac. La presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta cuando el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, el proceso es un proceso isocónico. La ecuación me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura y la ecuación para los estados es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2.
Y de aquí lo que estamos viendo es el primer ejercicio. Un fluido está sometido a una presión de 2.3 atmósferas con una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cuál será su presión cuando se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados? Igual hay que sustituir los valores. Si tenemos temperaturas en grados Celsius o Fahrenheit, por favor recuerden pasarlo a temperatura Kelvin, como sumándole a los Celsius, en este caso, 273 unidades. Con esto entonces despejamos la ecuación para la presión 2 y me da igual que es presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Los valores son 2.3 atmósferas por 273 Kelvin entre 303 Kelvin, que el resultado final me da que la presión 2 es 2.83 atmósferas. Pasemos al siguiente problema. En un autoclave, que es donde esterilizan los médicos sus piezas o digamos pinzas, tijeras, etcétera, se esteriliza equipo médico a una temperatura de 450 grados centígrados. Si al principio está a una temperatura de 27 grados centígrados y una atmósfera, ¿cuál será la presión al alcanzar su temperatura final? Entonces aquí tengo presión 1, temperatura 1, y quiero conocer la presión 2 y me da la temperatura 2. Entonces despejando y convirtiendo los valores, nos tenemos que es una atmósfera por 720 Kelvin entre 300 grados Kelvin. Entonces aquí me da la presión 2 que es igual a 2.41 atmósferas. ¿Ok? Ahora, vemos aquí el problema complementario 2. En una olla express se alcanzan temperaturas de 600 grados centígrados con una temperatura inicial de 23 grados centígrados y una presión de una atmósfera. ¿Cuál será la presión que alcanza al llegar a su temperatura final? Presión 1 es igual a una atmósfera. Temperatura 1 es igual a 23 grados centígrados, que le sumo igual 273 unidades para que me den los Kelvin. La presión 2 no la tengo. Igual transformo los 600 grados centígrados a Kelvin. Aquí ya recordemos por favor el despeje y la operación me da que la unidad es igual a 0.33 atmósferas. Ahora, les voy a plantear la ley general de los gases. En la ley general de los gases estoy viendo que todo es variable. No existe ni presión, ni volumen, ni temperatura constantes. Entonces esta ecuación abarca las tres leyes, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Aquí lo que yo les voy a pedir es que vean los despejes, por favor, que deben de saber manejar muy bien. Si no pueden despejar, vamos a hacer un video especial para despejes, pero por favor, traten de estudiar este tipo de herramientas para poder encontrar las variables de diferentes ecuaciones. Pasemos al siguiente problema. La ley del gas ideal. ¿Qué me dice la ley del gas ideal? De entrada, lo que vamos a ver es que ocupo la ecuación de presión por volumen que es igual a nRT. ¿A qué se refiere esta ecuación? Se refiere a que vamos a llevar a cabo una reacción química y las condiciones son las que siempre van a ser constantes, hasta al menos que cambie alguna variable para poder determinar las demás. Y de aquí lo que vamos a ver es que con respecto a los problemas anteriores que vimos en la diapositiva anterior, vamos a ver cómo se plantea esto en un ejercicio. Si 10 gramos de peróxido de sodio reaccionan con agua para producir hidróxido de sodio y oxígeno, escribir la reacción química balanceada y cuántos litros de oxígeno se producirán a 20 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Igual aquí está nuestra ecuación del óxido de sodio más agua que me da hidróxido de sodio más oxígeno. Aquí lo que vemos es que vamos a calcular de entrada los pesos moleculares y los mols, ¿ok? Y lo que estoy viendo es que según la ecuación me da dos moléculas, 2 mols de óxido de sodio reaccionan con 2 mols de agua para dar 4 mols de hidróxido de sodio más 1 mol de oxígeno. Con respecto a las cantidades, lo que estoy viendo es que los mols de oxígeno van a ser igual a 0.064 mols de esta cantidad. Y ahora aquí lo que voy a hacer es despejar la ecuación del gas ideal. ¿Qué valores tengo nuevos? Tengo el valor de ¿qué? De mols. Entonces esto que estoy en esta parte lo multiplico según el despejo por la R. La R es la constante del gas ideal que vale 0.082 atmósferas litros atmósferas centimol por Kelvin y eso lo multiplico según el despeje por la temperatura y lo divido entre la presión. Ok, la presión aquí ya la tengo, me daban que eran 740 milímetros de mercurio. Hay que transformarlo por favor a atmósferas y estudiar en la ecuación y lo que nos da es 1.58 litros de oxígeno. Este video se lo quiero dedicar a los alumnos de la Academia de Ciencias que van a hacer su examen de ingreso a licenciatura en el mes de marzo. Han tomado clases y espero que todos puedan entrar a las situaciones que ellos hayan deseado y que este video más adelante los puedan checar para que vean que sí me acuerdo de ellos, que fueron mis alumnos y les deseo mucha suerte a todos. Y creo que con esto concluimos el video del día de hoy. Espero subir otro lo antes posible.
Y si no pude poner imágenes chuscas es porque la verdad no lo había planeado hacer el día de hoy, pero la verdad también quiero pedirles una disculpa por no haber subido videos y agradecerles por sus suscripciones al canal y a decirles que voy a subir más videos. Por el momento es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.